En el último par de años, gracias a tendencias de internet como los llamados videos de iceberg, se ha podido abordar y hacer del conocimiento público un montón de historias y mitos extraños u obscuros en torno a distintos tópicos, siendo probablemente uno de los temas que más llaman la atención en esta clase de asuntos, todo lo concerniente a los enigmas que rodean a un país, destacándose México por ofrecer el más variopinto repertorio de sucesos que resultan cuanto menos intrigantes. Es probable que para estas alturas también hayas visto un montón de videos del estilo que suelen repetir ciertos temas. Por ello es bastante curioso saber que existe un hecho no muy bien documentado que suele pasarse por alto en las compilaciones de asuntos misteriosos, que como tal despertó en su momento toda clase de teorías en la imaginación de las personas y que al final quedó como una mera anécdota con una respuesta parcial que ya me dirás tú si te parece convincente. En el corazón del estado de Puebla se puede encontrar el pequeño poblado de Cuetzalan, una localidad no mayor a 50,000 habitantes según los datos del censo, y que tiene la particularidad de encontrarse en medio de una cadena montañosa imposible de ignorar en su paisaje. Asimismo, las condiciones geológicas y la topografía de la zona de Cuetzalan han generado uno de los sistemas de cuevas más grandes del mundo, con una longitud que se calcula en poco más de 37 kilómetros de longitud. Esto mismo también proporciona un atractivo turístico, pues las grutas por sí solas ofrecen maravillas naturales como lo pueden ser cascadas subterráneas o lugares donde adentrarse medianamente a explorar. Por supuesto que el paseo por estos senderos debe realizarse siempre en compañía de alguien capacitado para guiarte, pues como podrás imaginar, podría ser muy fácil perderse o sencillamente ser incapaz de salir por tu propia cuenta. Y fue esto mismo lo que le sucedió a un peculiar grupo de investigadores hace casi 20 años. El 27 de febrero del año 2004, un grupo de 13 personas de nacionalidad británica llegaron a México con el propósito de iniciar una expedición en la Sierra de Puebla, más precisamente en las ya mencionadas cuevas de Cuetzalan. Durante las semanas siguientes, el equipo presumiblemente habría permanecido en la localidad hasta que cierto día, al adentrarse en cierto sector de las cuevas, el agua dentro de las grutas, aparentemente por la lluvia, subió a tal nivel que les bloqueó el camino de regreso, dejándolos atrapados por un buen tiempo al interior de esa traicionera zona subterránea. Afortunadamente, esto no fue el fin para nuestro grupo de amigos. Algunos de ellos lograron salir, y adjunto al personal que habitualmente hace trabajos de reconocimiento en el lugar, se percataron de las pobres almas atrapadas, e inmediatamente corrieron la voz de alerta para tratar de rescatarlos, pero había un problema. Estas personas no querían ser rescatadas, al menos no por los locales. Tanto los 7 del grupo que habían logrado salir de la gruta, como los otros 6 que estaban adentro, declararon que solo se dejarían salvar por equipos de rescate de su propio país, dejando de manos atadas a las autoridades de Cuetzalan, las del estado de Puebla y técnicamente a las de todo México. ¿A qué se debía esta actitud? Puedo adelantar que nunca se supo exactamente. Como podrás imaginar, la solicitud de estos individuos hizo que lo que podría ser una simple labor de rescate, que debería llevar al menos unas horas o a lo mucho un par de días, se extendiera hasta más de una semana, en espera de los equipos de rescate británicos, los cuales para el caso atendieron muy rápido al llamado, llegando con una anormal velocidad al país y al lugar donde todo estaba pasando. Para mayor sorpresa, tanto los británicos atrapados en la gruta, así como aquellos que llegaron en su rescate, se manejaban con una calma y frivolidad extravagante, manifestando que no había necesidad de intervenir, pues, después de todo, ellos contaban con los suministros suficientes para aguantar los días o semanas necesarias. Cuando el equipo de rescate británico llegó finalmente al lugar, todo se hizo mucho más extraño. Pidieron encarecidamente que nadie de la policía, equipos de rescate y periodistas locales estuvieran presentes para la maniobra. De hecho, se instó a las autoridades a que formaran un cerco con un perímetro de 1,5 kilómetros a la redonda, para evitar que curiosos o periodistas necios pudiesen ver lo que estaban haciendo. Y aunque sí que lograron tomarse algunas fotografías del día de rescate, esto el 25 de marzo,
estas pertenecen a los momentos después del mismo, sin que se pueda apreciar mucho de lo ocurrido, y en el mejor de los casos, son fotos tomadas clandestinamente. Si eres lo suficientemente perspicaz, te habrás dado cuenta de que este relato parece saltarse algunas partes importantes. Esto ha sido estructurado así deliberadamente, pues uno pensaría que, una vez superada la adversidad, se podrían ofrecer las respuestas que hacen falta, pero he de insistir, nada de esto ocurrió. De hecho, el asunto solo se hizo mucho más enigmático. Una vez rescatados los británicos atrapados, los cuestionamientos no se hicieron esperar, y las versiones sobre qué es lo que había pasado fueron inmediatamente contradictorias, ya que, para empezar, estos individuos habían caído en un delito, pues en ningún momento habían reportado que accesarían a la zona donde fueron encontrados. Como imaginarás, incluso en las zonas turísticas y abiertas al público, se lleva un control de los visitantes por simple protocolo o por cualquier eventualidad. Así que sería mucho más lógico que cualquiera que deseara adentrarse en una zona distinta debería informar a las autoridades, pero estas personas no lo hicieron. Y no solo eso, sino que básicamente habían entrado al país a base de mentiras. La primera versión oficial que corrió es que este grupo de británicos se trataba en realidad de simples espeleólogos que sencillamente se dedicaban a hacer un mapeado de las grutas en una labor meramente científica. Una versión que por alguna razón fue apoyada por el gobierno estatal, que respaldó en que no había nada trascendente tras estas personas, y siguiendo al pie de la letra las versiones de los extranjeros, entre las cuales podríamos incluir las del embajador de Gran Bretaña en México. Pero, por increíble que parezca, para el gobierno federal, lo acontecido provocó un escozor enorme y comenzó investigaciones que dieron fe de que lo que estaba ocurriendo era cuanto menos sucio, sobre todo porque incluso el presidente municipal de Cuetzalan también respaldó la idea de que en ningún momento había sido informado de lo que estas personas estaban haciendo. En primer lugar, el equipo de británicos no solo había solicitado que los rescatistas fueran de su propio país, sino que entre su solicitud y el personal que llegó se encontraban buzos, algo un tanto extraño, pues indirectamente darían a entender que necesitaban labores subacuáticas, y aunque ciertamente podría ser cierto, y el motivo por el cual habían quedado atrapados era la crecida del agua al interior de la gruta, no debería ser tan necesario una intervención de personal así. Por otra parte, se supo que del grupo de 13 personas, al menos 6 de ellos, precisamente los 6 que estaban atrapados, eran en realidad militares e integrantes de la Fuerza Naval Inglesa. No se trataba de simples espeleólogos, y esto ya debería contradecir un poco la idea de que solo estaban cartografiando las cuevas. Asimismo, como mencioné anteriormente, los motivos para su estancia, no solo en Cuetzalan, sino en el país, no tenían sentido alguno, pues aunque la versión oficial hablaba de trabajo cartográfico, y esta misma fue respaldada por el gobierno estatal, asegurando que era algo de rutina y que de hecho equipos similares llevaban más de 20 años haciendo esta clase de labores. Cuando se dio a conocer que entre ellos había militares, la versión se cambió a que estaban haciendo labores de entrenamiento, pero no necesariamente entrenamiento militar, sino algo que llamaron entrenamiento de aventura, o que podría verse como simple excursionismo. Aquí hago un paréntesis, pues el hecho de que los 6 que estaban atrapados fueran militares daría algo de sentido a que solo quisieran entenderse con cierto tipo de personal, aunque también pone en un lugar bastante extraño a los otros 7. En efectos prácticos, el asunto no parece tener sentido. Siguiendo adelante, la idea de que al menos parte de ellos estaban haciendo excursionismo pareció respaldar lo que se supo posteriormente, de que los británicos habían entrado al país como simples turistas, pero esto ya contradice la idea de que estaban haciendo labor científica. En definitiva, habían mentido en su ingreso al país y en sus intenciones, algo que a todas luces incurría en un delito, sumado al hecho de haber entrado en una zona restringida. El entonces presidente Vicente Fox, que se encontraba de gira en Honduras, instruyó enérgicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicitara la aclaración correspondiente. La nota de la Secretaría, reproducida en casi todos los medios, expresó una profunda preocupación por el hecho y solicitó una explicación detallada sobre el tipo de actividades el grupo de nacionales del Reino Unido en dicha zona
y sobre los objetivos de su investigación. El diario británico The Independent, del 28 de marzo de 2004, manejaba el asunto con cierto victimismo, escribiendo una nota donde se recalcaba que un simple error en la visa podía poner en prisión a británicos, reseñando lo ocurrido con los espeleólogos, pero también, por alguna razón que se vería fuera de lugar, anotando que México fue uno de los 6 países que habría acusado anteriormente al Reino Unido de espiar información con respecto a la guerra con Irak, una acusación que no debería tener lugar dentro del asunto que se trataba. Resumidas cuentas, todo el asunto provocó un claro conflicto diplomático. Las distintas dependencias del gobierno de México solicitaban encarecidamente explicaciones de qué hacían estos individuos y cuál era su propósito. Incluso la policía migratoria interrogó a los militares británicos una vez que fueron rescatados, pero tanto estos como el gobierno europeo, en comunicaciones desde Londres, se limitaron a seguir con su idea de la excursión con fines meramente científicos y de entrenamiento ocasional, aunque quizás por la presión, en determinado momento, el gobierno inglés reconoció que los 13 hombres eran todos militares que realizaban entrenamiento bélico en las cavernas de la región. Pero esto, de nuevo, entró en contradicción con las declaraciones de Vijay Rangarajan, entonces embajador de Gran Bretaña en México, quien podría decirse que fue quien estuvo al mando de todas las maniobras de rescate, y en las declaraciones posteriores, el mismo que insistió con el tema de la labor espeleológica hasta el final. La resolución del asunto fue por demás insatisfactoria. El Ministerio Británico de Defensa mantuvo que todo había sido un gran malentendido. Ignoró los requerimientos del gobierno mexicano de explicaciones claras sobre el tema. El veto informativo durante las labores de rescate hizo que toda información relevante se perdiera, incluso cuando estas labores se estaban llevando a cabo y nadie no autorizado podía acercarse a la zona. Las contradicciones siempre estuvieron presentes. Cuando al comandante de la zona militar correspondiente se le cuestionó quién estaba al frente de las labores, se respondió que Protección Civil del gobierno estatal, pero ante la misma pregunta, el regidor de gobernación del ayuntamiento de Cuetzalan expresó que el control absoluto es de la embajada de Inglaterra. El personal de la embajada es el que estaba ordenando todo, que ellos les dijeron cómo se debe hacer y pidieron que no se permitiera el paso a cierta distancia de la cueva. El gobierno mexicano federal, probablemente muy consternado e impotente, solo se pudo limitar a maniobrar de acuerdo a las leyes, sancionando por 2 años a los excursionistas británicos, prohibiéndoles el acceso al país, y que de ahí en adelante, si necesitaban regresar, deberían presentar un recurso ante las autoridades mexicanas. Sea cual fuese el verdadero motivo por el que habrían llegado al país, habían roto la ley y debían ser expulsados a la brevedad. Los británicos embarcaron directamente a Londres en un avión de la British Airways, sin realizar trámite migratorio alguno, regresando con los mismos pasajes con los que entraron, siendo todo pagado por el gobierno de su país. A lo mucho, se les dio traslado en un vehículo del Instituto Nacional de Migración de México, y ellos evitaron hacer declaraciones a la prensa local. Definitivamente un final que dejó un mal sabor de boca, tanto en el gobierno como en la opinión pública, pues podría decirse que no hubo sanciones ni respuestas verdaderas. ¿Por qué todo este asunto está lleno de inconsistencias y contradicciones? Si según el gobierno en Londres no se estaba realizando nada indebido, ¿por qué se manejó ese secretismo? Es justamente aquí donde los hechos se rozan con los mitos, pues tanto en ese momento como a lo largo de los años siguientes, la verdad sobre todo este suceso despertó toda clase de teorías que van desde lo medianamente sensato hasta lo esperadamente alocado. Quizás la versión más ocurrida en ese entonces y que ha perdurado en el tiempo es que todo tenía que ver con cuestiones radioactivas. Lo que más se difundía entre los medios de la época fue que el grupo estaba en busca de uranio y era una misión secreta. Las declaraciones de José Luis González, inspector mexicano de armamentos químicos de la ONU, mencionaba que los ingleses habían captado a través de imágenes satelitales la factibilidad de que en el sitio hubiera uranio, aunque posteriormente la Secretaría de Energía reportó que no existía ninguna razón científica para pensar que la zona es rica en minerales radioactivos, ya que constataron que los niveles químicos como uranio o gas radón en las grutas eran los normales, y no cabría espacio a que hubiesen realizado algún descubrimiento destacado. Por otra parte, yendo completamente hacia el lado conspirativo y alucinante, una especie de leyenda urbana
indicaría que esto apuntaría hacia cosas fuera de este mundo. Según otra alocada versión, en las cuevas de Cuetzalan se encontró un sarcófago de cristal y dentro los restos de un extraterrestre o del mismo demonio. Al parecer, realmente los restos eran de dos seres sin apariencia de humanos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia pidió uno de ellos para su examen, pero no llegó a realizarse, puesto que empleados del centro los robaron por encargo de unos británicos. Hoy no queda rastro del hallazgo, pero sí el recibo que el instituto le expidió al descubridor de estos seres al ser entregados para el requerido examen. El asunto quedó en cierta forma olvidado, hasta que un buen día llegaron al país unos británicos con un visado de turistas. Era un grupo de hombres y mujeres especialistas en varios ámbitos que, por lo visto, no tenían otra misión que la de recuperar los restos del otro ser que había quedado en la gruta. Al parecer, el gobierno británico tenía interés en recuperar el segundo cuerpo sin llamar la atención, y con el visado de turista de estos especialistas, no tenía que dar explicación alguna al gobierno mexicano. Sin embargo, los planes no siempre salen como uno tiene previsto, y resultó que esta gente se extravió en el grandioso entramado de corredores subterráneos de la inmensa oquedad, con el problema añadido de que buena parte de la misma está permanentemente inundada. No se tienen noticias sobre la permisividad del gobierno mexicano en la exploración de la gruta y su silencio frente al rescate de los exploradores británicos. Sí se sabe que estos no encontraron lo que buscaban, porque quien encontró al primero de aquellos seres enterró al segundo a mayor profundidad de la que los británicos llegaron a penetrar, pues preveía una acción parecida. Como digo, una versión conspirativa bastante alocada, aunque si bien suena inverosímil la idea de un cadáver extraterrestre, insiste en la idea de que probablemente buscaban saquear algo de las grutas. Esta versión adjunta que en el mismo año, unos investigadores nacionales perecieron al intentar llegar a donde los británicos apuntaban, y aunque su fallecimiento se reportó en televisión, no se indagó más en el asunto. Este punto precisamente me hizo querer ver si había reportajes o algo al respecto, y rápidamente encontré un reportaje hecho por el Canal 22, abordando el hecho, y donde el foco principal se lo lleva un espeleólogo de nombre Ramón Espinaza, que respalda la idea de que no había nada especial en el asunto, que eran los trabajos de cartografía que hacían en conjunto desde hace años, y declarando cómo incluso él mismo era confundido como extranjero y tratado groseramente por los lugareños de donde llegaba a investigar. En otro reportaje, se destaca que los buzos que participaron en el rescate de los ingleses en 2004 también habrían rescatado a unos niños en una cueva de Tailandia aparentemente en 2018. Regresando un poco a la parte alocadamente conspirativa del asunto, existe un video del autoproclamado investigador paranormal Carlos Trejo, donde podría decirse que respalda un poco la idea de la búsqueda alienígena, aludiendo a unos restos encontrados en una de las cuevas, donde se podía encontrar una mano con 7 dedos, un cráneo con una forma anormal, y que estos mismos fueron encontrados con una artesanía prehispánica perfectamente conservada, asegurando de alguna manera que, efectivamente, había algo místico y extraño que era el objetivo de los ingleses, pero que a pesar de todo el secretismo, él tenía en sus manos la evidencia. Creo que no hace falta recordar la fama de las investigaciones de este individuo. Finalmente, también existe un reportaje donde en esta ocasión se reporta la calamidad de otros espeleólogos franceses en compañía de uno de nacionalidad belga, que también habrían quedado atrapados en unas grutas de una zona cercana. Esto parece indicar que sí había un interés por algo en ese lugar, con la diferencia de que estos excursionistas sí aceptaron la ayuda de los equipos nacionales, pues aunque uno de los franceses y el belga habían logrado salir, temían por la vida de sus compañeros, pues uno estaba herido. Explicaban que la zona era propensa a derrumbes y también llegaba a presentar temperaturas extremadamente bajas. Esto es importante, pues aunque podríamos entender que estos individuos no tendrían las mismas intenciones que los excursionistas británicos, nos hace tomar en cuenta que estos tuvieron que pasar por dificultades que debieron poner en riesgo su vida, a tal nivel que la necesidad de recibir ayuda se vuelve mucho más ilógica. Al final, nunca se llegó a nada. Los habitantes de Cuetzalan recuerdan este suceso con cierto halo de extrañeza,
pues ni siquiera ellos pudieron saber qué ocurría en su propia localidad. El gobierno eventualmente tuvo que olvidar el tema, y en Internet apenas existen puntuales vestigios de todo esto. Quizás el sentimiento de que había algo más en las intenciones de esta gente atiende a pura paranoia, pero no se puede negar que el asunto por sí mismo fue francamente extraño. ¿Qué opinas de esta historia? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.